Mi nombre es Richard Rodríguez, soy psicólogo clínico, tengo una maestría en psicoterapia integrativa, comenzando un doctorado donde relaciono marihuana y psicosis. Trabajo en clínica, también en rehabilitación con trastornos mentales severos, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos de personalidad. Y también en el ámbito clínico, privado también trabajo y doy clases también de psicopatología en una universidad uruguaya y de metodología de la investigación en la UDELAR. Bueno, entonces empecemos el tema de hoy, del cual Richard tiene mucho para decirnos, que es ¿qué es la psicosis? A ver, ¿qué nos puedes contar al respecto? Arrancando ya por la palabra o la etimología de la palabra, tenemos psique, ¿no? Como raíz, que en realidad representaba alma o algo parecido. Y después el sufijo osis, que en realidad refiere a algo que viene como en impulso, como que se viene convirtiendo o está en conversión. Así que sería algo así como, bueno, como un cambio, una transformación en el alma desde la parte más etimológica. Del punto de vista más clínico, en realidad cuando hablamos de psicosis es porque hay un quiebre con la realidad, hay una falsedad de juicio, hay algo que se perturba ahí en el juicio de la realidad y que eso se vuelve patológico. Después ya como mencionando en cuanto a qué es lo que comprende, ¿no? La psicosis, porque es como una palabra que todo el mundo la menciona, lo ha escuchado, pero que no refiere a una cosa sola. Henry A., un francés, decía que, bueno, que para él sostenía que el término general definía casi que a todas las enfermedades mentales y que en realidad la variedad está en cuanto a la gravedad y a las circunstancias en las que aparece la psicosis. Porque, bueno, vamos a ver de que no hay un único tipo de psicosis, pero en términos generales es, bueno, acá hay una perturbación en el juicio de realidad y se instala una falsedad de juicio que tiene ciertas características y que van a llevar a que la persona, el sujeto, ya no pueda relacionarse con el medio, con los otros, y ahí es donde comienza toda la parte de las dificultades que trae también. ¿Y nos puedes dar algunos ejemplos de características de, bueno, cómo es una persona con psicosis, qué clase de cosas pueden pensar o pueden decir? Cuando hablamos de psicosis, lo que son los manuales diagnósticos que usan el mundo de la psiquiatría, tenemos el manual diagnóstico de la APA, donde comprende, hay un capítulo que se llama Esquizofrenia y trastornos del espectro esquizofrénico, porque hay ciertas características comunes, ¿no? Que no se remiten solamente a un tipo de psicosis. Y ahí uno se va a encontrar con delirios, con alucinaciones, con pensamiento, discurso desorganizado, con comportamiento desorganizado, con ciertas características de síntomas negativos o demás, que es lo que un poco eso trasciende más allá del diagnóstico in situ. Pero después vamos a tener lo que son las psicosis agudas y psicosis crónicas. Bien, es decir, nadie está libre de tener un episodio psicótico, por ejemplo. Cuando hablamos de las psicosis agudas, bueno, ahí se da una alteración de la conciencia, se afecta el ser de la persona, la capacidad de relación con el mundo en ese momento. Las psicosis agudas son vividas con mucha intensidad, con mucho color y con mucho, como nosotros decimos, como calor afectivo de lo que es el delirio propiamente dicho que se instala. Hay mucha variabilidad en el humor, en la afectividad. Y después tenemos las psicosis crónicas, donde en realidad hay psicosis crónicas con un progreso con mucho deterioro, otros con menos deterioro. Allí no hay una alteración de la conciencia, excepto en crisis o en recaídas. Lo que se afecta ahí es la personalidad toda del sujeto, ya no es solamente el, el estar aquí ahora que puede durar días o semanas, sino que ya es la personalidad en su profundidad que se ve transformada cuando hablamos de una psicosis crónica. También ahí se da que el relato de ese fallo en el juicio de realidad no se vive con tanta intensidad, no se vive con tanto color efectivo, sino que en realidad es más relatado, es más narrado. El delirio propiamente dicho, que es lo que va a predominar en casi todas las psicosis, es más narrado, no tiene como la explosividad y la intensidad de la vivencia. Y en las crónicas, bueno, son perdurables, tienen una evolución continua y algunas, como te decía, tienen mayor deterioro, como por ejemplo lo que es la esquizofrenia. Y ahí es donde nos metemos un poco a tu pregunta, y era, bueno, ¿qué ejemplos tenés de psicosis? Acá es cuando podemos bajar un escalón a algo un poco más concreto,
Y podemos hablar de los tipos de diagnósticos de psicosis. Tenemos lo que son dentro de las psicosis agudas, las entidades nosográficas o los diagnósticos propiamente dicho, tenemos lo que es la psicosis delirante aguda o trastorno psicótico breve, está la psicosis confusional, la manía, la melancolía, bueno, hay psicosis reactivas breves también por otras causas, por ejemplo, consumo de sustancias. Está el trastorno esquizofreniforme. Bueno, son diferentes entidades que hacen a lo agudo, que tienen una duración corta, con todas las características que te venía comentando. En cuanto a ejemplos de psicosis crónica, hay las que tienen una evolución deficitaria, y ahí como que el nombre de la psicosis no voy a decir por excelencia, pero sí como la que entiendo que es de las más graves, por el deterioro que conlleva, por esa pérdida de proyecto de vida, es la esquizofrenia. Después hay otras psicosis crónicas sin evolución deficitaria. Y ahí tenemos lo que puede ser la paranoia o el trastorno delirante. Hay personas con esta patología que más o menos conviven en sociedad. Después tenemos las psicosis crónicas sin evolución deficitaria, y ahí tenemos lo que son las psicosis maníaco-depresivas, y ahí ya seguramente todos conozcan o hayan escuchado lo que es el trastorno bipolar. Esas son como lo operacionalizable de lo que es la idea de psicosis, digamos, ¿no? Son los diagnósticos propiamente dichos. Entonces, todas las personas tienen riesgo de tener una crisis aguda, pero después tenemos otros tipos de estos trastornos que son más crónicos, más severos, te toman así como toda la personalidad de la persona. ¿Podés entonces contarnos algunos ejemplos bueno, síntomas que se ven? Sí, claro. Un poco como para hacer una mini síntesis, arrancamos hablando de psicosis como concepto que es muy abstracto, pero al bajar vemos que hay psicosis aguda, psicosis crónica. Bajando más vemos que hay diagnósticos concretos, que hay también hay una prevalencia grande en algunos de ellos. Y después hablando de esto que decís vos, bueno, sí, vos, yo, ahí influye un poco la edad también, pero en realidad yo diría que hasta los 30, 40, cualquiera de nosotros por ahí podría tener una psicosis aguda, ¿tá? Una PDA o una psicosis inducida por sustancias, por ejemplo. Y hablando como más de eso, va a haber en común, más allá de lo crónico y lo agudo, ciertos síntomas característicos. Va a haber habrá alucinaciones, delirios, pensamiento desorganizado, como te decía, comportamiento desorganizado. Va a ser lo común más allá de lo diagnóstico, ¿no? Estos son como los síntomas, diría, transdiagnósticos de lo que es el espectro de las psicosis en plural. Y hablando en concreto de ejemplos de uno agudo y uno crónico, he tenido varios pacientes o un primer brote psicótico inducido por sustancias. Varios de ellos con policonsumo de varias sustancias, algunos de ellos con un exceso de consumo de marihuana, por ejemplo, ahí en el enganche también de por qué el doctorado va por ese tema. Y ahí estamos hablando de que hay jóvenes que siempre estuvieron bien, nunca pasó nada, comenzó el consumo, capaz que por ahí en una edad en la que el cerebro todavía está en proceso de crecimiento, desarrollo, y con una frecuencia alta y un tiempo prolongado, generan un brote psicótico, con delirios, con alucinaciones, con internaciones psiquiátricas también, y después de ahí es lo que llaman algunos teóricos la ley de tercios, es que después de un brote psicótico o un primer brote psicótico, hay quienes se reconstituyen a un momento cero, ¿no? Dicho en términos más como mi profesor siempre comenta, ¿no? La restitutio ad integrum que mencionaban algunos teóricos clásicos. Después hay quienes volverán a recaer más tarde, más temprano. Y después hay quienes, a partir del primer brote psicótico, no vuelven a ser la misma persona. Y ahí es donde está esa incertidumbre y esa multifactorialidad que hace que algunas personas a partir de un primer brote psicótico termine siendo en algo crónico después. Por eso es lo delicado de todo esto. Pero bueno, nadie está libre de un primer brote psicótico, hasta cierta edad al menos, pero después tampoco sabemos cómo es el después de eso, ¿no? Después de una internación, después de una primera crisis aguda. Me ha pasado de varios jóvenes que después de eso se instalan una sintomatología más relacionada a lo que puede ser una esquizofrenia. Y ahí hacemos el puente con lo que es la psicosis crónica. Tenemos por un lado el consumo de sustancias que puede llevar a una psicosis delirante aguda, por ejemplo. Y después tenemos la persona
que en la adolescencia, más que nada, por ejemplo, tomando como ejemplo la esquizofrenia, que es un diagnóstico, bueno, característico por todo lo que conlleva de costos para el sujeto. Es una patología con una prevalencia de entre un 7 y 1% a nivel mundial, aparece más en hombres que en mujeres, aparece a partir de los 15 años por lo general, más tarde en las mujeres, después de los 25 o 30, y ahí comienza a veces, tiene diferentes formas de comienzo, ¿no? Puede comenzar de forma insidiosa, es decir, media silenciosa, con síntomas que por ahí se confunden con la adolescencia, donde hay una persona que empieza a perder capacidades académicas, que empieza a perder vínculos, que se empieza a encerrar, que empieza a tener ciertos síntomas que desde la psicopatología fenomenológica, bien interesante, lo denominan como síntomas básicos o síntomas atenuados de psicosis, como es bueno, disturbios en la aprehensión de la realidad, se da cierta perplejidad, desrealización, despersonalización, una hiperreflexión también. Entonces, hay ciertos síntomas que van apareciendo, se van instalando en un momento de crecimiento de adolescencia hacia la adultez, y que eso va lento, pero calando hondo en la personalidad. Y eso es lo que luego queda, se instala y cambia por completo la forma de ser y de estar en el mundo de las personas que tienen una psicosis crónica. Genial. ¿Y nos podés dar entonces un ejemplo de una crisis aguda, por ejemplo? Ya nos contaste cómo se puede llegar ahí, más o menos, por ejemplo, con el consumo de drogas. ¿Cómo se ve una persona que está en esa situación, como para que nos imaginemos, sobre todo los que no estamos en esta área, no conocemos a nadie capaz que de primera mano, no tenemos pacientes como tenés vos, para imaginarnos así cómo puede ser? Ujú. Bueno, en realidad cuando hablamos de lo agudo, y tomando el ejemplo de la psicosis delirante aguda, que es una psicosis que puede ser inducida por consumo de sustancias, se me ocurren dos ejemplos. Un paciente que sin llegar a algo agudo aún, a una crisis, tiene un consumo importante de marihuana, con una frecuencia elevada y desde hace un tiempo, y uno puede ver en la consulta, bueno, una hiperreflexividad, uno puede ver, ¿no? Esto de unas asociaciones que se pierden cuando uno pregunta algo, con las respuestas más tangenciales. Yo le pregunto A y me responde B o C o D, con, con un ensimismamiento en lo que pienso, como en mí mismo. Este, y sin embargo, este paciente no ha todavía llegado a tener un brote psicótico. Sin embargo, hay otro caso de un paciente que vi en su momento, que también por consumo bastante elevado de marihuana, comenzó a escuchar voces de su vecino, ¿no? Entonces tuvo alucinaciones acústico-verbales que lo llevaron también bueno, fueron voces que él se las adjudicaba a su vecino, que tenían una connotación agresiva, una connotación negativa, hostil, y eso hizo, esos síntomas, hicieron que él, bueno, nada, tuviera una conducta más errante, porque también hay que entender esto, los delirios generan conductas, y eso es algo importante a saber. No es solamente que la idea me queda en mi cabeza, sino que también eh, es irreductible, no lo puedo compartir porque no es compartible, pero además me genera conductas. Este paciente fue en un momento a confrontar con este vecino que él creía que era que le hablaba, ¿no? Entonces, eso es como un ejemplo concreto, pero después los delirios pueden ser de muchos temas, y acá estoy hablando de alucinaciones, em, que ahí se mezcla con lo delirante, porque tenemos que hay voces acústico-verbales, pero ya hay una intencionalidad en la idea de que mi vecino me quiere hacer daño. Entonces ahí tenemos un delirio más paranoide, ¿tá? Que tiene que ver con el daño, con los planes en contra de mí y demás. Eso hablando de lo que fue una crisis aguda en su momento. Ahora, los síntomas pueden ser síntomas de diferentes tipos. Por lo general, lo persecutorio es lo más común, ¿no? Hay gente bueno, que piensa que hay cámaras en su casa, hay una conformación de síntomas que son múltiples, y que en realidad viene de lo mismo, pero que la forma sintomática perceptible
puedo tomar diferentes temáticas. Eso en lo agudo, ¿no? Como ejemplo concreto. Más o menos cuánto duran, o sea, porque estamos hablando de, por ejemplo, unas horas, estamos hablando de un día, estamos hablando de un año, o sea, cuánto Ujú. tiene que durar para que sea considerado agudo. Y también, ¿la persona se acuerda, por ejemplo, o capaz Qué que hay buena algún tema ahí pregunta. con disociación o de no acordarse y, bueno, no sé qué pasó acá? Más allá de que obviamente que cuando la gente se manda alguna conducta criminal, violenta, como vos decís, viste, si vos pensás que alguien tipo, está trabajando en contra tuya y que te va a hacer daño, y uno se tiene que defender. Entonces, Ujú. ahí tenemos todo Tal el cual, abanico, obviamente, de cosas, conductas tal cual. hasta criminales que uno puede hacer. Y obviamente que después está la gente que dice, no, yo acá no ha pasado nada. Pero digo, capaz que realmente, o sea, hay gente que se acuerda, hay gente que no se acuerda, tipo, eso me parece interesante saber. Ujú. Puede durar horas, días o semanas, ¿sí? ¿De qué depende? De la intervención, muchas veces de la intervención, ¿no? Hay mucha gente y eso hace muchas veces a un mal pronóstico el que no se intervenga a tiempo. Pero una PDA puede durar días, puede durar un par de semanas también. Ya, incluso eso va a ser un criterio diagnóstico. Cuando ya dura más de un mes, ya eso, bueno, puedes hablar de otro diagnóstico. ¿Cómo se interviene acá? Bueno, hablando de PDA, como la psicosis delirante aguda, como característica, pero habíamos mencionado otras, habíamos mencionado la psicosis confusional, habíamos mencionado la manía, la melancolía. Bueno, lo más importante para disminuir los síntomas productivos, los delirios, las alucinaciones, la desorganización, es los fármacos, los psicofármacos, combinado, eso sí, después con psicoterapia, si es que se opta por una rehabilitación más integral o más combinada, ¿no? Pero básicamente psicofármacos para poder salir del episodio agudo, eso es como lo principal. En cuanto a si recuerdan, esa es una gran pregunta esa, porque acá abro un poquito una puerta, pero no nos metemos porque es un tema interminable y es una de las características de lo agudo, es la alteración o desestructuración de la conciencia. Entonces eso va a hacer que la síntesis de estímulos, la síntesis cognitiva, no va a estar, no va a dar abasto, muchas cosas se van a perder, muchas cosas no se van a poder fijar y hay una desorganización en sí mismo en el funcionamiento cerebral. Y esto te lo muestro con un ejemplo. Hace unos meses atrás un paciente tuvo una recaída. em, y un detalle, dentro de lo crónico puede haber recaídas con crisis agudas. ¿Tá? Para no entregar mucho, pero dentro de lo crónico puede haber episodios agudos, ¿tá? Por abandono de medicación, por diferentes circunstancias. Entonces, un paciente tuvo una crisis maníaca y hoy por hoy es un tema de más como de jocosidad nuestro, porque él se hizo pasar por psiquiatra para entrar a una clínica psiquiátrica. O sea, así como lo escuchás, ¿no? Chan. Entonces, para responderte, él no se acuerda de eso hoy, no se acuerda que hizo eso. Entonces, en el momento de desestructuración aguda, al cerebro se le pierde mucha información porque no está bien. Hay una hipótesis de conciencia que me gusta mucho, que habla de la coherencia gamma, y es como esa comunicación, integración e intercortical. Bueno, eso se pierde. Entonces, hay mucha info que va a quedar por ahí, desperdigada, y eso hace que luego las personas muchas cosas no las recuerden. Siempre es la delgada línea entre no se acuerda o me está viendo la cara de idiota. O sea, no se acuerda o me está mintiendo, ¿no? Porque No, no, claro, no, realmente, no, es un paciente que ya ha tenido otras crisis claro, y no se acuerda de otras situaciones, porque eso es lo loco, la locura de la conducta y que la persona después realmente no lo fije. O sea, estas patologías realmente le generan muchos problemas económicos, muchos problemas de pila de cosas. Te puedo asegurar que por lo denigrante de las situaciones no se acuerdan, realmente no se acuerdan. claro, sí. Sí. No, sí, me imagino también que vos como terapeuta, o sea, cuando realmente conoces a la persona y un seguimiento, todo, tendrás, sí, como, sabes un poquito más o menos por dónde puede venir. Pasan situaciones feas, ¿viste? Cuando hay crisis realmente la pasan mal. Ya de paso te iba a preguntar también, porque hablamos del factor, por ejemplo, de las drogas, como factor que te puede desatar que tengas una crisis aguda. Bueno, en el caso también que mencionaste, gente con una patología crónica y que deja medicación, etcétera, ese tipo de cosas también. Pero tenía otra pregunta, cuando estamos hablando de personas
que no tienen, imagínate que vos no tenés predisposición para algo crónico, no es que se te va a desatar la tremenda esquizofrenia en breves, Ujú. y ponele que no usas drogas, ponele que no usas drogas. Por un estrés grande, o sea, otros factores, por ejemplo, el estrés, algo grave que te pasó, o un trauma, también se puede generar una crisis aguda. Yo pensando, Sí, viste, por ejemplo, alguien que no consume drogas, y, o sea, ¿qué otra cosa podría pasar? sí, hay otros factores que también pueden desencadenar una psicosis aguda, ¿tá? Si bien hay una multifactorialidad, hay predisposición, vulnerabilidad previa, hay ambiente, estrés en el ambiente y demás, hay factores como, por ejemplo, estrés, bueno, momentos más exógenos que pueden ser eventos vitales estresantes, por ejemplo, traumas, antecedentes de abuso sexual, migración, algún traumatismo, estrés elevado. Hay muchas veces, digo, hay personas que en realidad tienen un brote psicótico por desborde de estrés, pero son casos en los que ahí sí, por lo general, se daría una remisión total, digamos, ¿no? Un volver a la vida normal, como que quien tuvo una gripe, digamos, ¿no? Genial, súper claro. Y entonces un ejemplo, hablamos de las crisis agudas y ahora un ejemplo entonces de algo crónico. Bueno, pensando en lo crónico y en algún caso clínico, someramente mencionarlo, ¿no? Obviamente como alterando datos, el caso de una mujer de cerca de los 50 años, con 2 hijos, perdón, con 3 hijos, que estuvo casada y que vive sola. En un momento, ella empleada de un banco acá en Uruguay, en un momento hubo un tema de software interno y comienza ahí a instalarse una idea de hackeo en la cual se empieza a instalar un delirio, ¿no? Ese momento fue como el momento de quiebre, pero en realidad es una persona, como mencionaba antes, que cuando uno ve su biografía, ya había sintomatología previa, premórbida, relacionada con, por ejemplo, ahora estoy hablando de esquizofrenia, pero relacionada con síntomas negativos como abulia, apatía, la pérdida de voluntad, la pérdida de disfrute, la pérdida como de ganas, interés y asimismo también de habilidades de relaciones sociales que se corona en un delirio que se instala y es una persona con una vida, con la mitad de su vida vivida o más, y ahí es donde se instala, por ejemplo, el delirio y a partir de ahí, bueno, con intervención se diagnostica esquizofrenia. Pero esta mujer comenzó a tener conductas en lo laboral y en lo personal, todas condicionadas por la temática delirante. Es decir, bueno, me están hackeando las cuentas, hay un complot de gente que incluía Google, que incluía otras cosas, y están todos queriéndome hacer algún daño, ¿no? Entonces, llevó a que, por ejemplo, cuando hablamos de que el delirio afecta a la conducta, es una persona que su celular lo tiene con cinta aisladora para que no la escuchen, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de un delirio que está instalado, que forma parte de la personalidad, porque estamos hablando de algo crónico, que no es un delirio que lo viva con mucha intensidad, simplemente ella convive con eso, y que se instala en una persona con una vida ya vivida, digamos, ¿no? A partir de ahí sí hay como un quiebre más brusco y más radical de su biografía. Jaspers, un psiquiatra clásico, hablaba del quiebre existencial. O sea, hay un momento donde ya la persona, uno dice, ¿dónde está aquella persona que conocíamos? Entonces, este es como un ejemplo ya de un proceso crónico. Pero cuando los que trabajamos en rehabilitación, cuando rearmamos la biografía, uno da cuenta de que en realidad ya había señales, había síntomas, había ya como un terreno fértil para que eclosionara así. Simplemente es que no se intervino a tiempo. Qué triste, ¿no? Sí, lo importante que es como de alguna forma hacer un screening de eso, o Mm, bueno, frente a ciertos síntomas, buscar ayuda. Pero es interesante porque los síntomas que vos me estás mencionando bien del principio son difíciles, porque también no sabés, viste, si tiene depresión, si está pasando por un momento complicado, si está cansada, o sea, como que simplemente, viste, cuando es así síntoma negativo de falta de mm, no buscar tanto la interacción social o no tener tanta satisfacción al hacer las cosas que usualmente te gustan y todas esas cosas, es como, claro, pueden ser un montón de cosas. Y capaz que sí, la mayoría de nosotros no iría.
a consultar solo por eso. Y No, terminás no. yendo cuando pasa algo grave y no es que no te lo tomaste en serio, pero es como que a ese punto es como algo muy, tipo, es difícil saber. Mm, exactamente, y es complejo realmente, es que capaz que a nosotros uno llega con a la persona cuando ya eclosionó lo que rompe más los ojos, pero es cierto que es difícil para el psiquiatra, es difícil para la familia, ahí decir, ah, no, esto hay que abordarlo de esta forma porque no, y muchas veces se trata, a veces hay un periodo de tiempo de años, hay un periodo de tiempo a veces sin tratamiento, y a veces un periodo de años tratándose por otra cosa, ¿no? A veces hay fallas diagnósticas, pero por lo difícil que es también, ¿no? Porque en los comienzos uno dice, bueno, está un poco depre, pero bueno, ahí ves que el tratamiento farmacológico para la depresión no funciona del todo. Entonces ahí es como, y en eso pasa mucho tiempo a veces. Porque, por ejemplo, mails de gente que quiere también extorsionar, no llegan a todos. Digo, diariamente. El punto es, bueno, es la postura de uno. Ahí es cuando uno ve, bueno, si en base a un mail yo cierro, bueno, me acuerdo de otra paciente, guardo mi celular en un cajón, no lo saco por meses, le pongo cinta y dejo de usar celular porque me llegó un mail así, ahí es otra cosa, ¿no? Entonces, es todo claro, no alcanza solo con ese síntoma, o sea, si fuese un síntoma lo de tapar una cámara, porque es todo un combo más general, pero sí, a ver, yo te conozco pacientes que trabajan, que comparten con personas su turno laboral y que están estabilizados, pero a veces algún resabio de idea delirante, a veces también queda, no les interfiere demasiado y bueno, y les permite trabajar, les permite tener ¿no? un lugar de pertenencia. Entonces, es como en algún punto, a veces también se dan ese cruce de mundos, que yo creo que en la medida que podamos compartirlos todos dentro de, ¿no? Del respeto y la dignidad está bueno, y también porque, bueno, esto ya hablando de abordajes de tratamiento, son personas que en final siempre buscamos la reinserción social. Y a veces no es al 100%, esa es la realidad. Y ya que hablamos de abordajes terapéuticos, entonces, si hay alguien que, por ejemplo, está escuchando esto y tiene algunos síntomas que está en duda, o ya sea en primera persona, ¿no? Yo veo esto, me siento identificado, o por ejemplo, personas relacionadas, familiares, parejas, amigos, colegas de trabajo, ¿tenés algunas palabras, como de qué se puede hacer, con qué clase de cosas se puede, ya se debería pedir ayuda y qué clase de terapias capaz que pueden haber, o abordajes en general? Sí, bueno, si vamos por parte, a la persona que siente que no está bien, que por ahí siente mucho malestar con sus ideas o no la pasa bien a nivel psíquico, no sé, hay como ciertas conductas que se ven afectadas, como el sueño, la alimentación, em, el grupo de pertenencia, el rendimiento académico, perder amigos, perder amistades o vínculos, estar más encerrado. Bueno, estaría bueno que consulte con un psiquiatra, con un psicólogo, o buscar ayuda también en algún centro de rehabilitación. En muchos países, yo no sé, sé que en tu canal te sigue mucha gente, pero bueno, hay en general a nivel global centros de rehabilitación psicosocial en donde se puede intervenir, se puede mejorar mucho, se puede recobrar mucha calidad de vida. Tener algún diagnóstico de este tipo no impide generar un proyecto de vida. Al contrario, se puede tener más calidad de vida, reducir síntomas y, bueno, recobrar o reinsertarse a ciertos lugares como laborales, sociales, de amistades también. Así que en primer lugar, en el caso que haya algo de esto, bueno, poder pedir ayuda cuanto más rápido mejor, porque mucho tiempo sin tratamiento, eso es un factor de riesgo con un pronóstico peor, digamos, cuanto menos tiempo sin tratamiento haya. Ahora, si hay algún familiar que por ahí esta video le interese o vea que hay algo de esto que le sucede a algún ser querido cercano, también estaría bueno consultar, tener una entrevista diagnóstica, ver si es necesario intervenir o si no. A veces también, en lo que mencionaba hoy temprano, de síntomas básicos o síntomas de riesgo de psicosis, hay un enfoque que se está instalando más en el norte que acá en el sur, que es de intervención temprana. Entonces eso me parece que es re importante, poder intervenir a tiempo en síntomas que sin necesidad de que haya un diagnóstico, son síntomas que se detectan, que son claros y que a veces merecen la pena intervenir allí para evitar que eso después sí se cronifique o que derive en una crisis más aguda. Em,
Lo mismo, hay centros de rehabilitación, psiquiatra en el centro de salud, psicólogo en psicoterapia, centros de rehabilitación integral, y el abordaje combinado entre em, psicofarmacología y un lugar de centro de rehabilitación psicosocial rinde mucho, porque los síntomas productivos, alucinaciones, delirios y demás, y desorganización, se pueden controlar fácilmente con medicación. Ahora, hay otra variedad de síntomas que sí es necesario intervenir con grupos, con dispositivos, con cosas cara a cara, con actividades, con actividad física, con arte terapia, con diferentes actividades que también recobren o recuperen dentro de lo que se pueda los síntomas negativos o los que hacen que esa persona se encierre, pierda voluntad, pierda disfrute y se aísle, en definitiva se terminan como aislando del mundo, ¿no? Sí, y es cierto que muchas veces era tan fácil como intervenir antes y Mm, ahorrarse un montón de problemas. También hay veces que mismo la familia, no sé, como que no quiere asumir, no quiere aceptar y como que previene que, por ejemplo, en el caso de adolescentes, de chicos, viste bueno, que las familias obviamente tienen poder, ¿no? De si vas a terapia, no vas a terapia, vas a consultar esto o ujú. no. Eso puede causar tremendos problemas y capaz que, viste, no tenían por qué llegar a ese punto. Hay un caso, no sé si escuchaste, pero que le dicen el síndrome del hombre lobo, una cosa así. No, No sé si lo escuchaste, que es de una... Es un muchacho en Estados Unidos que creo que estaba por los 20 años, que básicamente lo agarraron y lo llevaron preso porque se, como que tuvo un episodio que, bueno, ahí no sé si era agudo, crónico, etcétera, pero tuvo un episodio de que se metió en la casa de los vecinos, de unos vecinos o unas personas medias random de la cuadra, capaz que ni siquiera lo conocía. No me acuerdo bien cómo era la historia, está en YouTube, o sea, pueden buscarlo en YouTube y básicamente como que empezó a actuar como una especie de hombre lobo y empezó a morder a uno de los vecinos. Era una pareja de veteranos que vivían ahí, un hombre y una mujer, y empezó a morder, no me acuerdo cuál era de los dos, pero a uno de los dos creo que hasta lo mató. O sea, que a uno lo mató y que el otro no le hizo nada, una cosa así, y que vino la policía y lo agarraba y era como un perro rabioso, como que y le pegaban o algo, le hacían cosas y el tipo no soltaba, o sea, como que mordía y lastimaba obviamente a la persona y bueno. No me acuerdo si lo lastimó muy, muy, muy severo o hasta lo mató, me parece que lo mató. Y en realidad después, si vos ves videos y empiezan a contar como a desglosar toda la historia de esa persona, lo que contaron, obviamente que ahí cuando empezó a hacer un caso de crimen, ¿no? Bueno, empezó tipo la investigación, a hablar con amigos, familiares, estudiantes de la clase, creo que estaba en la universidad. Y bueno, y ahí empiezas a ver los testimonios de todos, de la familia, de los compañeros, todo, y en realidad salían un montón de cosas ya de conducta que decís, voy, y estos padres no llegaron, y que la madre, por ejemplo, creo que en un momento hasta él le dijo a la madre, por favor, esto no es normal, tipo, se me está ocurriendo esto, se me está cruzando esto por la cabeza, esto no es normal, o sea, me siento como un bicho raro, y la madre mismo creo que le dijo, o el padre, no, no, cállate, no jodas, bancátela, cosas así, y bueno, y ahí tenés cómo terminó, ¿no? Entonces como que hay veces que te ahorras más llevando a terapia y que te digan, no, vos sabés que al final era una boludez, bueno, qué sé yo, lo hablamos y ya está, y quedó por ahí a que pasen cosas de esas. sí, tal cual. Por suerte, en ese sentido, no sé, por lo menos acá en Uruguay, la percepción de la terapia, ¿no? Del pedir ayuda, ya un poquito está cambiando. Y lo cierto también es que la psicosis en sí mismo, hablando un segundito más del estigma, no es la película Psicosis, ¿no? Lo primero que la gente asocia cuando uno habla de psicosis es como, bueno, muerte, asesinatos y demás, pero lo cierto es lo que vos contás. Muchas veces, cuando hay algún caso de agresión o de hostilidad, muchas veces está condicionado por el delirio. Cuando hay un delirio persecutorio, muchas personas en realidad tienden a defenderse porque están convencidas de que puede haber un daño. Pero personas estabilizadas en tratamiento con diagnósticos crónicos no son agresivas en sí mismos. No tuve nunca, desde que trabajo con esto, un evento de violento o agresivo con pacientes. Pero bueno, también es cierto que bueno, consultar por estos temas también genera un poco de pudor porque tiene toda una carga estigmatizante así arriba. Y bueno, sé que en algunos países de Europa eso está cambiando un montón. En Uruguay hay que trabajar un montón por el tema de desestigmatizar. em,
Pero bueno, eso también pesa, ¿no? A la hora de pedir ayuda. Por suerte, digo, yo ahora tengo primera vez que algún paciente, alguna paciente de 14 años, 13, donde ya, bueno, aparecieron algunos síntomas básicos y ya se intervino, pero no siempre fue así, ¿no? Siempre pasa, por lo general, históricamente ha pasado muchos años sin abordaje hasta que eso termina teniendo un mal pronóstico. Esta persona que te estaba contando este caso de Estados Unidos muy conocido, que fue hace poco, creo que esto pasó el año pasado o hace 2 años, o sea, fue reciente, creo que fue durante la pandemia. Esta persona, el brote ese, así, ese episodio grande que tuvo, también era porque empezó a consumir sustancias, o sea, empezó a drogarse con marihuana particularmente mucho, porque claro, tenía como todos estos pensamientos y ideas y cosas y estaba como muy mal, quería como salir de, como calmar la cabeza o salir de un poco de esa situación y lo que terminaba haciendo era estar fumando todo el tiempo como para no pensar y entonces ahí como que le pasó eso. Entonces quería preguntarte eso, ya, si nos podés contar un poco de tu trabajo entonces del doctorado, que sé que tiene que ver con psicosis y drogas, particularmente con la marihuana. ¿Qué es bien lo que te gustaría investigar? Bueno, en realidad es algo que está recién saliendo, estoy como en los primeros pasos del doctorado. Vengo de hacer la maestría un poco también es relacionada a psicosis, investigué el tiempo vivido por la psicosis, entonces ahora estoy como, bueno, pasando de etapa. Y en realidad el tema lo elegí por la casuística clínica, del trabajo, es decir, me ha pasado de tener varios pacientes con brotes psicóticos por marihuana particularmente. Cuando hay policonsumo también sucede, pero ahí ya es difícil saber cuál fue la causa, digamos, cuál sustancia. Pero también es cierto que hay pacientes que sin tener un psicosis, sin tener un diagnóstico ni crónico ni episodios agudos, tienen una particularidad de síntomas que también están asociados al consumo de marihuana. Es decir, cuando hablamos de síntomas de riesgo, como la hiperreflexividad, síntomas de desrealización, síntomas de despersonalización, eso sucede a veces con consumo de marihuana. Y para quienes no saben, en Uruguay es legal, incluso se está ahora proponiendo aumentar el porcentaje de THC. Entonces es un tema que particularmente en Uruguay tiene importancia por el consumo reglamentado, digamos, legal que hay, pero también porque a veces hay una baja percepción de riesgo del consumo de marihuana y también hay síntomas que se naturalizan, que pasan a formar parte de la vida cotidiana de los consumidores, que no necesariamente son saludables y que incluso tienen relación con estos síntomas básicos o con síntomas de potencial de riesgo de un brote psicótico. Entonces, poder conocer un poco más, bueno, y bajándolo más a tierra, lo que voy a hacer es entrevistar personas que consuman, controlando la frecuencia y la dosis, lo que voy a hacer es un análisis matemático de asociaciones semánticas, de redes de asociaciones semánticas, además de algún otro cuestionario de sesgo cognitivo y más como viendo la forma del pensamiento, comparado con gente que no consuma marihuana. Entonces, un poco va por ahí. Incluso, digo, para el ejemplo claro, ayer una paciente que comenzaba con síntomas de ansiedad como relacionados al TOC, eh, que genera mucho malestar, las personas que tienen TOC sufren un montón, y que empezó a fumar marihuana. Y en realidad eso a veces potencia la hiperreflexividad y la rumiación. Entonces, el tema es que hay como una decisión de eso a nivel social y hace que, bueno, que al final lo que está de moda y se supone que me relaja físicamente, mentalmente me genera insomnio, rumiación, problemas de alimentación, hasta, bueno, se sabe que también genera síndrome de abstinencia cuando hay mucho consumo, así que, bueno, va por ahí el doctorado, esperemos que pueda salir y bueno, está relacionado también con la psicosis, pero ya no en población clínica, sino en síntomas previos que podrían ser síntomas de riesgo. Muy interesante y sí, estoy completamente de acuerdo contigo de que hay una noción súper, o sea, re subestiman el daño que puede hacer si está de moda, básicamente. Y en Mm. realidad es automedicarse, es lo más viejo, más viejo que el agujero del mate.
me encuentro algo para automedicarme de mis problemas sin no pensar, y eso se hizo siempre con distintas cosas, el alcohol, etcétera, etcétera, y esto es más de lo mismo. Ujú. Así que me parece súper bueno que haya gente como vos que esté investigando estas cosas y que después también, bueno, aplique eso en la clínica, y también con esas investigaciones, obviamente, que se pueden hacer, tomar decisiones de políticas públicas, abordajes, educación, un montón de cosas de que, claro, si la gente no le da bola y piensa que no hay ningún problema, no se van a tomar las medidas que se deberían. Así que me parece súper, súper copado. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por los comentarios y no, y gracias por esta instancia que para mí fue honorable porque bueno, te sigo, veo el canal y lo que subís y, bueno, fue todo un desafío. Reconozco que estudié y todo, así que nada, gracias por este rato. Ah, muchas gracias. Pero igual vos sos, o sea, tenés tremenda experiencia en esto, no tenés de qué preocuparte. Vos sos experto acá y estamos todos para escucharte. Y muchas gracias a todos por mirar. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau, chau.